Mis queridos hermanos, cordial saludo. Seguimos esta semana estudiando la epístola de Santiago que ya empezamos hace algunas semanas. Y hemos visto aquí en la epístola del Santiago, pues el propósito del Señor en que cada uno de nosotros pueda examinar una fe relevante que se exprese en el carácter de Cristo, en la conducta del Señor Jesucristo para cada uno en nuestras vidas. Y empezamos hablando un poquito del carácter del cristiano con relación a las pruebas, vimos un poquito del carácter del cristiano con relación a la tentación, y desde la semana pasada empezamos a ver el carácter del cristiano con relación a la palabra de Dios. Y empezamos viendo y analizando y meditando acerca de cómo recibimos la palabra de Dios, de cuál es nuestra actitud y cuál es nuestra posición para recibirla de la mejor manera, con mansedumbre, con reverencia, con pureza, con el deseo de buscar el rostro de Dios cuando estudiamos, oímos la palabra hermosa. Entonces vamos a estudiar ahora, mis hermanos, a partir del versículo número 22, y hagámosle una leída panorámica hasta el versículo 27 en la versión Biblia de las Américas. Dice Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo o oírse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Versículo número 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y mis hermanos, empecemos viendo el versículo número 22, que es un mandato claro para cada uno de los creyentes. Y el imperativo es: sean hacedores. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y creo que es claro para cada uno de nosotros esa relación entre simplemente oír la palabra y llevarla a la práctica. Pero aquí el énfasis que está dando Santiago es que el que solamente es oidor se está engañando a sí mismo. Y el versículo 26 nos lo dice de esta manera: si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, o sea, se está engañando a sí mismo, dice que la religión del tal es vana, es vacía, no tiene propósito. Y mis hermanos, antes que nada, pues es necesario que definamos un término clave en esta porción de la palabra, y es el término obediencia. ¿Qué es la obediencia? Y podríamos tener diferentes formas para responder esa pregunta, pero vamos a categorizarla en dos. Alguien podría decir que la obediencia es hacer algo que Dios ha ordenado. Y esta perspectiva de la obediencia, mis hermanos, pues se enfoca principalmente en lo externo, en mis acciones visibles, en lo que yo hago, en lo que yo acato, en lo que yo cumplo. Si Dios ha dicho que no mienta, pues no miento, y mandamiento obedecido. Pero le cuento que ver desde esta perspectiva la obediencia, mis hermanos, es como la ven los ateos, los musulmanes, los testigos de Jehová, los que no conocen ni creen en el Dios de la palabra, ni en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y hay una segunda opción, mis hermanos: hablar de la obediencia como hacer algo que agrada a Dios. Y fíjate que esta opción es aún más profunda, porque, mis hermanos, se concentra en examinar el corazón, en ahondar en el propio corazón y ver qué hay ahí motivando la obediencia externa. Juan 15:8 dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Lo que está diciendo el Señor es que la verdadera obediencia se trata de producir un fruto natural de amor por el Señor, que nos lleva a hacer también las cosas que debemos hacer. Porque no es nuestra ignorancia, mis hermanos, la que nos lleva a equivocarnos en el área de la obediencia, es nuestra propia incapacidad. Y quiero mostrárselo aquí en el libro de Mateo, al final del sermón del monte, Mateo versículo número
capítulo 7, 21, vamos a leer hasta el 24. Conocido creo de todos. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará donde en el reino de los cielos, sino que la clave es que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí entonces nos va a ilustrar un poquito qué es la voluntad del Señor, obedecer la voluntad del Señor. Porque versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estos hombres al final de los tiempos, cuando están delante del Señor, le llaman precisamente Señor, Señor. Y le dicen, Señor, obedecimos, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, muchas cosas. Pero el Señor va a declarar algo en relación a esto. El Señor simplemente les dice, nunca los conocí, nunca los conocí. Entonces aquí podemos diferir que la obediencia no se trataba solo de el mandamiento externo, no estaba enfocado en lo externo, en lo que había ordenado, sino iba mucho más profundo y estaba enfocado en el corazón, en conocer al Señor. Entonces el que hace la voluntad del Señor es el que conoce al Señor, el que ama al Señor, el que tiene una relación con Él. Y cuando eso no está conectado, mis hermanos, el Señor lo define de una manera muy tajante. Las buenas obras de estos hombres, profetizar, echar fuera demonios, hacer muchas cosas, Él las califica como una maldad, que para el ojo de alguien que está viendo eso dirá, esto es positivo, bueno, predicar el nombre del Señor, echar fuera demonios, hacer esta cantidad de cosas, es positivo, pero el Señor que mira el corazón, no lo de afuera, dice, ustedes son hacedores de maldad. Y el Señor continúa acá hablando y comparando en lo que acaba de decir. Cualquiera pues que, como estamos estudiando en Santiago, oye estas palabras, las palabras en este caso del Sermón del Monte, y las hace, lo compararé a un hombre que prudente. ¿Qué hizo el hombre prudente? Edificó su casa sobre la roca. Mis hermanos, el nombre del Señor es glorificado y agradamos al Señor cuando producimos mucho fruto, y ese fruto habla del carácter del Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Y porque ese carácter se basa en la obra que el Señor ha hecho en la cruz, mis hermanos, porque no hay mayor libertad que recordemos que usted y yo no necesitamos impresionar a Dios, porque el Señor Jesucristo ya lo ha hecho. Y este regalo nos descansa, mis hermanos, al saber que tengo el privilegio en el Señor Jesucristo de poder ahora agradar a Dios, pero muy atento para no autoengañarme, sino edificar nuestra obediencia, nuestra relación con el Señor sobre Él mismo, sobre el Señor Jesucristo. Y quiero ponerle un ejemplo práctico de lo que acabamos de hablar. Porque la realidad de Deuteronomio 6.4, mis hermanos, es que hay un mandamiento que califica a todos los mandamientos, que le da sentido a todos los mandamientos. Y es Deuteronomio 6.4 que el Señor en los evangelios repetirá y calificará como el mayor mandamiento y el que encierra toda la ley. La Shema, el oye Israel. Shema significa oír. Oiga Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y la vida cristiana se trata de una cosa. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pablo le dice a los corintios, bueno, que si él hablaba en lenguas humanas, que si él tuviera profecía, que si entendiese todas las cosas, que si él regalara todo lo que tiene a los pobres, que si él entregara su cuerpo, su propia vida para ser quemada, pero no tiene amor. Pablo dice, nada soy, es un címbalo que resuena, algo que parece muy sacrificial, de mucha entrega, pero que si de fondo no tiene el mandamiento de la Shema, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pues es una obra vana. ¿Y el Señor cómo la califica? Hacedor de maldad a la obra vana. Y mis hermanos, le quiero poner este ejemplo. Tal vez usted pueda irse en un carro con un grupo de hermanos de la iglesia, con sus hermanos más cercanos, a irse a dar un paseo, y hay un mandamiento aquí en un símbolo que es esta señal de pare, de que no ande a más de 50 kilómetros por hora. Y realmente
usted la puede cumplir como la cumplen muchos no creyentes que no andan a más de 50 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por diferentes motivaciones. Tal vez por la culpa. Usted ve ese tacómetro pasando los 50 y no quiere sentirse mal porque su conciencia le dice está mal. De la misma manera que tal vez a un no creyente su conciencia le diría que está mal y no lo hace. Tal vez sea el orgullo, están sus hermanos allá atrás, si usted quiera mostrar su valor, su madurez espiritual, su camino en seguir al Señor y simplemente decide no hacerlo para que ellos lo vean. El Señor lo dice, cuidado con hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Tal vez sea por temor, usted tema un accidente, usted tema dañar su carro, dañar el carro de alguien más, aún tenga temor del Señor, del mismo Dios, que si usted pasa de los 50, el día de mañana le va a ir mal o simplemente el Señor lo va a castigar por haber infringido esa norma de los 50 kilómetros. Tal vez sea por egoísmo, usted no quiere encontrarse con un policía de tránsito y que le haga un comparendo o que le manden a su casa una fotomulta y tener que sacar de su plata, desde su bolsillo una cantidad de dinero y de su agenda una cantidad de tiempo para todas las diligencias que representa esto. En ese caso sería egoísmo, quiere obtener algún beneficio de guardar esa norma. Mis hermanos, y está bien para los incrédulos que obedezcan esa norma en base a cualquiera de estas, pero usted como creyente no está buscando, mi querido hermano, simplemente cumplir una norma como cumplirla, sino está buscando ser agradable a Dios. Y cumplir esta norma, por sencillo que parezca, mi hermano, si está despojado de amor y deseo de deleitarse en la gloria de Dios en lo que hace, mi hermano, es muy posible que esa obediencia no sea agradable al Señor. Y ante todo el Señor está buscando un corazón que esté consciente de esta realidad, y es lo que vamos a estudiar aquí en los siguientes versículos de Santiago. Quiero que hablemos de ese autoengaño, del autoengaño de la religiosidad. Y tal vez estos puntos nos ayuden un poquito a memorizarlo, a llevarnos el mensaje. Vamos a hablar del autoengaño ilustrado en los versículos 23 y 24. Vamos a hablar del autoengaño combatido en el versículo 25, una buena estrategia que nos da Santiago. Y vamos a hablar del autoengaño corregido en los versículos 26 y 27 como una expresión de lo que hace la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Entonces, y Santiago va a ilustrar el autoengaño del que estamos hablando por medio de una analogía muy sencilla, y es la analogía del espejo. Entonces, en este primer punto del engaño ilustrado, los versículos 23 y versículos 24, nos lo va a plantear así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces el autoengaño de ser oidor de la palabra pero no hacedor de ella se asemeja al hombre que se mira en el espejo. Y tiene que ver mucho la palabra aquí, considera. Y es una palabra que habla de un escrutinio cuidadoso. Y Santiago se está refiriendo a alguien, bueno, a las personas que tal vez escudriñan la palabra de Dios, se vuelven expertos en la palabra, se vuelven expertos en el espejo, pero finalmente no encuentran su propio corazón en la palabra, ni el rostro del Señor en la palabra. Porque los espejos antiguos, espejos como los que tenemos acá, eran espejos de latón, de plata, de oro, de una lámina de metal procesada. Y era realmente un trabajo arduo poder verse, no eran nítidos, no daban una imagen clara de la persona que se veía, pero daban una cierta imagen. Y se necesitaba no solo que el espejo estuviera limpio, bien pulido, sino que el que estaba buscando verse en el espejo tuviera el ángulo adecuado frente al espejo, tuviera el ángulo adecuado para la refracción clara mediante la luz. Y esto era todo un proceso. Entonces esa persona se consideraba en el espejo con un gran esfuerzo, consideraba su rostro natural y tal vez discernía algunas cosas de su imagen y las consideraba, pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Que esta persona finalmente se va. Esta persona no permanece delante de la palabra, aunque por un momento la consideró. Esta persona se aleja
Y finalmente, aquí el punto principal que nos quiere hacer notar Santiago es que se olvida de cómo era. Pablo le dice a Timoteo que hay un cierto grupo de personas, de mujeres en la iglesia local que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, porque fácilmente se alejan después de estudiar la palabra, después de escuchar una predicación acerca de la palabra, se alejan, se van y se olvida de la realidad que pudieron ver en la palabra. Y aunque tal vez hubo un esfuerzo por escuchar la palabra, simplemente el corazón quedó completamente frío ante la imagen que la palabra estaba mostrando de sí mismo y del Señor Jesucristo. Y no pasó absolutamente nada. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 24: te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas cómo eres. No pasa absolutamente nada. No hay ninguna corrección del rumbo para buscar ¿qué? Considerar lo que es agradable al Señor, que definimos que era la obediencia, buscar lo que era agradable al Señor. Y mi hermano, es una realidad en cada uno de nosotros al encontrarnos con la palabra, tal vez, que podemos estudiarla, podemos estar cerca de ella, ver ciertas cosas, pero si el corazón no está siendo expuesto por la palabra para producir y anhelar un cambio de intimidad con el Señor, pues no pasa absolutamente nada. Y lo que Santiago nos va a continuar diciendo es cómo combatir esa actitud. Es el autoengaño combatido. Entonces, para combatir esa actitud de la persona que escucha la palabra de Dios, ve su reflejo en el espejo y tal vez ajusta algo de su apariencia exterior, pero no profundiza en el corazón, sino simplemente ajusta algo por fuera y se marcha, pues Pablo nos plantea en el versículo número 25 unos pasos que él nos especifica ahí. Empecemos en el 25, parte A, de Pablo nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Aquí hay que resaltar la palabra atentamente, que era el esfuerzo que hacía el que estaba buscando en el espejo, de inclinarse, de examinar cuidadosamente lo que estaba él buscando, verse a él mismo, escudriñarse a él mismo. Y aquí lo podíamos llamar algo como atención. Hay que poner mucha atención a la palabra de Dios y valorarla por lo que es. Dice la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley que nos saca de la esclavitud, sobre todo de la religiosidad. El Salmo 139 dice: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán precioso es conocer lo que Dios está pensando. Sigue diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y en el Salmo 36, 7 y 9 dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias, porque en ti está la fuente de vida, en tu luz vemos la luz. Es el deleite, mis hermanos, en la palabra del Señor lo que nos llama a mirar atentamente en la perfecta ley, buscando que seamos escudriñados por ella, que es lo que hace finalmente la palabra. Si usted recuerda, en el libro de los Hebreos, el autor nos dice que la palabra de Dios es viva y es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Y esto es muy importante. ¿Qué hace la palabra de Dios, mis hermanos? Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La Reina Valera dice las intenciones del propio corazón. Versículo 13: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y Él es a quien rendimos cuentas. Entonces el llamado, mis hermanos, del salmista es a estar muy atentos, a buscar en la palabra no qué puedo cambiar exteriormente, sino cuál es el problema profundo en el interior del corazón de cada uno de nosotros.
Y la mejor manera de observarlo es mirando el carácter del Señor Jesús, mirando quién es Él, mirando lo que el Señor anhela en intimidad con cada uno de los creyentes, y es que empecemos a crecer a la imagen del Señor. Ahí continuamos en el versículo número 25, en la parte B, hablando que después de que miramos atentamente la perfecta ley, la ley que nos trae libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y mis hermanos, realmente podíamos pensar que se trata ya de, ver lo que está mal y empezar a cambiarlo, pero creo que el oidor olvidadizo, mis hermanos, tiene que ver con la meditación. Y aquí hay una palabra que nos ayuda para recordarlo, es intención. Y es la intención de, como dice Romanos 12, 1 y 2, es la intención de ser transformados mediante la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que sea Dios mismo el que transforme la manera en que pensamos y aprender a conocer la voluntad de Dios y experimentarla para cada uno de nosotros. Y este ejercicio de meditación, mis hermanos, es un ejercicio que a veces tal vez podemos descuidar por los afanes del día, por la cotidianidad, por todo lo que tengo que hacer, aún en la obra de servir al Señor. Y mis hermanos, la intención del Señor siempre es que primero andemos con el Señor, andemos en este caso meditando en la palabra, que es no ser oidor olvidadizo, sino estar constantemente predicándonos la palabra. Quiero mostrarle y leer con ustedes una cita de una persona de gran edificación que es J. Parker, un cristiano. En su libro Conociendo a Dios habla de la meditación. ¿Qué es la meditación? Entonces dice, pongámoslo más grande, la meditación es la actividad que consiste en recordar. Hablando de autoolvido, aquí lo vemos. En pensar y en reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, acerca del proceder, los propósitos y las promesas de Dios y aplicarlo todo a uno mismo. Es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Él. Entonces fíjate que es un acto de intimidad con Dios. Sigo leyendo la cita. Tiene como fin, primero, aclarar la visión mental y espiritual que tenemos de Dios y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón, mis hermanos, que es lo más importante. Se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios y con frecuencia consiste en discutir con uno mismo a fin de librarse de un espíritu de dudas, de incredulidad, para adquirir una aprehensión del poder de Dios y la gracia de Dios. Y el salmista tal vez lo diría en estos términos: cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor tiene su deleite, en la ley de su Señor medita de día y de noche, está constantemente masticando la palabra de Dios para aclarar, mis hermanos. Porque el corazón, usted y yo lo sabemos por Jeremías, es engañoso sobremanera, es supremamente engañoso. Y en la medida, mis hermanos, que estamos conectados con la palabra del Señor, no solamente leyéndola, no solamente estudiándola, no solamente escuchándola a través de otras personas, sino que estamos constantemente meditando, en esa medida, mis hermanos, se van aclarando en el corazón la verdadera realidad de nuestro propio ser. Fíjate que lo primero que el Señor le dice a José en Josué 1:8 es que nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. ¿Antes de qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y fíjate que tiene que ver mucho con Santiago, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tiene que ver con la tercera parte de nuestro versículo, después de ver que combatimos con atención sobre la palabra e intención de meditar en ella, de no olvidarnos de ella, de tenerla siempre en la mente. Fíjate que ese es el principio para que alguien haga lo que es agradable al Señor, porque éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el fruto de la palabra del Espíritu Santo con su poder que está transformando mi mente es que seremos bienaventurados. Hay una bendición en lo que se hace, porque como vimos al principio,
Se pueden hacer muchas cosas, pero que el Señor llama obras malas, aunque exteriormente parecen iguales que las obras que agradan al Señor. Pero ahí está el principio, mis hermanos. En lo que hace será bendecido y bienaventurado el que primero puso atención y el que primero tuvo intención en que la palabra hiciera mella en su corazón, en su mente, para ahora sí tomar decisiones, para ahora hacer una u otra cosa, claro, conforme a la palabra del Señor. Nada de esto tiene que ver con hacer algo que está fuera de la palabra del Señor, pero buscando primeramente serle agradable a Él, que sea un sacrificio agradable a Él. Y eso sin lugar a dudas edifica el corazón del oyente y le da la gloria al Señor. Mis hermanos, después de ver esta estrategia que nos plantea Santiago para combatir el autoengaño, vamos a ver el último punto, que es la puesta en práctica, el autoengaño corregido, de qué manera se expresa. Entonces, después de que el corazón, mis hermanos, ha sido expuesto a la palabra de Dios, la palabra de Dios ha abierto el corazón y nos permite ver realmente las motivaciones, las intenciones del corazón, y al menos nos permite ser conscientes de eso y estar alerta ante eso. Decíamos que éramos bienaventurados, era bendecida la intención de obrar. Y el tercer punto tiene que ver con el autoengaño corregido, y Santiago lo plantea de manera muy práctica, y aquí usa otros términos para referirse a lo mismo. Si alguno se cree religioso entre vosotros, entonces el que se cree religioso haciendo las cosas externamente, haciendo las actividades, todas las cosas que pueden ser afines a una cultura cristiana, evangélica, los rituales, las ceremonias, las actividades que tenemos, que en sí mismas, sin lugar a dudas, son beneficiosas si se hacen con un corazón que está buscando al Señor. Santiago dice que es una religión. Santiago dice que es alguien que se cree religioso, el que solo está pendiente de esas actividades. Y hay una persona que está siendo engañada en su corazón, que engaña su propio corazón, y esa forma de vivir, dice Santiago, es vana. ¿En qué se manifiesta realmente lo que está haciendo la palabra de Dios en el corazón de una persona? Aquí Santiago nos lo dice, en que refrena su lengua, en su hablar, porque de lo que está en el corazón, sin lugar a dudas, habla la boca. Entonces aquí vamos a ver una serie de deseos, 3 deseos alrededor que cambian en el corazón. Y el primero es el deseo de la verdad. Porque una persona que confía en las cosas externas, mis hermanos, tarde o temprano dará a conocer la infidelidad por su boca, porque no tiene el poder, y aquí Santiago nos lo va a explicar más adelante, no tiene el poder para refrenar, para controlar su lengua, y realmente se necesita poder para refrenar la lengua, para dejar la murmuración, la mentira, para dejar la jactancia. Porque la lengua, mis hermanos, es un veneno mortal, dice el mismo Santiago. Si un hombre puede frenar la lengua, es una expresión clara de que está en un camino de madurez. Porque nuestro corazón, por naturaleza, tiende a expresar el pecado en lo que hablamos, a expresar la ira, a expresar el orgullo, a expresar el amor propio, a expresar nuestro propio egoísmo a través de nuestras propias palabras. De que ninguna palabra corrompida, y que ninguna palabra que pudra, que dañe, salga de nuestra propia boca. Y mis hermanos, es un buen elemento para evaluar realmente si la palabra ha hecho mella en nuestro corazón, cómo está cambiando nuestra forma de hablar. ¿Tenemos control sobre nuestra propia lengua? Nuestra lengua finalmente refleja lo que hay en nuestro corazón y se hace evidente muchas veces en lo que una persona habla, de cuál es el deseo de su corazón. Si hay un deseo no por la verdad, sino por la mentira, un deseo por el orgullo, por mi reputación, por cada una de las cosas que se pueden expresar con la lengua. Otro deseo aquí importante, fíjate el versículo 27, parte A, la religión pura y sin mácula. De alguna manera, la piedad que no tiene engaño, que no está engañando el corazón delante de Dios, se manifiesta en ¿qué? En este punto, en visitar, dice, en visitar, en tener cuidado, en el amor que se vuelve sumamente práctico.
cuidando en este caso y en el tiempo de Santiago a las personas más afligidas. Seguramente eran las viudas y los huérfanos que estaban sin protección, sin quien los cuidase. Y tiene que ver con el cuidado de mis hermanos, de los propios hermanos. Llamaríamos eso un deseo de servir, un deseo amoroso de servir, siendo proveedor, siendo guardián, aliviando las necesidades no solamente espirituales, sino también emocionales y físicas en la medida de nuestras posibilidades, pero en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, el Señor, fíjate que sí es el que evalúa qué es lo que se hace con pureza, sin mancha, delante de Él. Finalmente, ¿qué estamos buscando? Lo que es agradable delante del Señor. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque precisamente, por ejemplo, el apóstol Pedro, que nos dice, cada uno según el regalo, el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y está tocando los dos temas que estamos tocando. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y esto no tiene que ver solo con el que habla la palabra de Dios, tiene que ver con todo nuestro hablar. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, que ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Entonces era posible hablar sin hablar conforme a las palabras de Dios. Era posible servir sin servir conforme al poder que Dios da. Entonces necesitamos, sin lugar a dudas, al Señor para que todo lo que hagamos, nuestra obediencia, no sea la obediencia de un precepto, no sea la obediencia de un mandamiento en sí mismo solamente, sino que nuestra obediencia, sin lugar a dudas, sea un acto, una acción agradable a Dios. Eso es lo que debe buscar cada uno de los creyentes. Y finalmente, aquí vamos a ver que es un deseo de la verdad, un deseo de servir, pero la última parte del versículo 27 dice que una expresión de que el autoengaño ha corregido es un deseo de guardarse sin mancha. Lo podríamos llamar un deseo de la pureza. Y fíjate que aunque Santiago nos insta primero a mirar nuestra propia lengua, a mirar el amor que manifestamos a los más necesitados, primeramente de nuestros hermanos, dice Pablo que ellos tienen prelación, nos habla de que estamos constantemente, el creyente que está en intimidad con Dios, está constantemente vigilante a mantenerse alejado del mundo, a no conformarse a este sistema, a no enredarse en este sistema que tiene sus propias metas, sus propios sueños, sus propias buenas maneras de hacer las cosas, pero que es contrario a Dios. Y eso no significa que tenemos que aislarnos del mundo, estamos siempre en el mundo, dice el Señor en Juan 17:14, pero no pertenecemos, no somos del mundo, hemos sido aquí puestos y enviados para hablar la palabra de verdad y para ser lumbreras en medio de las tinieblas de este mundo. Lo que nos dice es que no deberíamos imitar la forma de ser en el mundo. En vez de ello, practicamos la piedad a la medida de Dios y no a la medida de nosotros mismos. La piedad, como decíamos aquí, que es pura y sin mancha, sin mácula, ¿delante de quién? Delante de Dios. Entonces, ese deseo de la verdad, ese deseo de servir, ese deseo de la pureza, mis hermanos, lo vamos desarrollando en la medida que caminamos con el Señor. Pero la clave que nos ha dado Santiago es estar muy alerta, no dormirnos. Y este versículo nos puede ayudar para estar muy atentos y muy vigilantes. Jesús regresa donde estaban los 3 discípulos, él estaba en Getsemaní y los encontró durmiendo. Entonces le dijo al mismo Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo? Esta es la gran pregunta que le quiero dejar, mi querido hermano. ¿Estamos despiertos y estamos despiertos junto al Señor? El Señor les dice, ni siquiera una hora. Y el mandato aquí es claro, no se duermen. Mis hermanos, todo este autoengaño que tal vez hemos visto en estos versículos que nos relata Santiago, tienen como fuente en que los cristianos tendemos a dormirnos y a olvidar. El Señor nos dice, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos y todo creyente, todo nacido del Señor está dispuesto a hacer lo bueno, es finalmente su deseo, pero no pueden hacerlo
Y si usted se lleva esto delante del Señor, no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas simplemente es crear una religión de ciertos mandamientos que trato de cumplir, pero que no se manifiesta en deleite, en gozo, en placer, en alegría. Necesito del poder del Espíritu Santo en mi vida y la responsabilidad que me da el Señor, que nos da hoy en Santiago, si estén muy atentos, no se autoengañen, porque el autoengaño nos adormece y no permite que el fruto espiritual de andar en intimidad cerca del Señor se produzca en cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, ese es el engaño de la religiosidad, lo hemos ilustrado a través de Santiago, hemos visto la clave que da Santiago para combatirlo y hemos visto cómo se expresa ya corregido en la claridad de vivir una vida de piedad delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor, pues que sin lugar a dudas tiene bendición. Mis hermanos queridos, un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor nos siga edificando en su palabra. Chao.